Reciban un cordial saludo de los tutores del programa Todos Aprender, Ente Territorial Atlántico, quien les habla Irina Montes Alfaro. El día de hoy queremos compartir con ustedes un taller denominado Educación Inicial en Casa, como resultado del ciclo 1 de formación con el Ministerio de Educación Nacional a través de la plataforma Colombia Aprende. Tenemos un objetivo general y es el de promover estrategias pedagógicas que fortalezcan los procesos de desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas, particularmente en el aprendizaje de la lectura y la escritura emergente y el pensamiento lógico matemático, bajo las premisas de la educación inicial y las actividades rectoras, teniendo en cuenta que hoy nuestro escenario de aprendizaje es la casa. Y nuestros mejores y mayores aliados, nuestros padres de familia. Tenemos unos objetivos específicos, entonces el primero tiene que ver con explorar esas posibilidades que permitan a los niños y las niñas el acercamiento a la literatura y la escritura de una manera natural y con sentido, a partir de ¿qué? De la cotidianidad que ellos viven en casa. El segundo será el de reconocer los elementos que promuevan ese desarrollo del pensamiento lógico-matemático en la educación inicial y cómo se puede potenciar a través de las experiencias que están teniendo los niños mucho más de cerca en la familia. Y el tercero entonces tendrá que ver con identificar esas estrategias pedagógicas que ya trabajábamos en aula, pero cómo pueden posibilitar todo ese trabajo que necesitamos realizar con nuestros niños a través del diseño e implementación de esas guías de aprendizaje que ya estamos trabajando. Tenemos unos momentos de exploración a través de un cuestionario de entrada o una pregunta interrogante, el momento de estructuración de todo el desarrollo conceptual, un tercer momento que es a partir de esa revisión y reflexión de toda la interacción que tengamos ahora con esas guías de aprendizaje que ya están siendo elaboradas por ustedes y trabajadas en casa. Y un momento de cierre para las reflexiones. Aquí tenemos el momento de exploración, proponemos 2 canciones, tenemos La Mancha Loca y El Mango Relajado, que son canciones que podemos trabajar también con los niños, proponerlos, porque sabemos que es necesario activar el cerebro a través de las emociones y el movimiento. Entonces, aquí dejamos los links, compartimos y tenemos esas preguntas que hoy te quiero hacer a ti, profe, que me estás escuchando y me estás viendo. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que conoces y que has implementado en tu labor como docente? 1, 2, varias, alternas. ¿Cuáles estrategias pedagógicas de esas que has implementado en el aula consideras que pueden funcionar de acuerdo a tus contextos, de acuerdo a las familias que trabajas contigo, puedan desarrollarse con ellos en casa? Mientras vas pensando en cuáles son esas estrategias, te voy a compartir que toda nuestra razón de ser está enmarcada en los propósitos de desarrollo y aprendizaje de nuestros niños y niñas en la educación inicial, que para nosotros nos compete el grado de transición, primero y segundo. Y precisamente los lineamientos curriculares nos señalan 3 básicamente, donde en ellos conjugan las dimensiones que ya trabajamos, las dimensiones que son la corporal, la estética, la ética, la socioafectiva, la comunicativa y la cognitiva. Tenemos el primer propósito que dice: los niños y las niñas construyen su identidad en relación con los otros, se sienten queridos y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y medio. Tenemos el segundo propósito: los niños y niñas son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones, expresan, imaginan y representan su realidad. Y los niños y las niñas disfrutan aprender, exploran y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo. Sobre esta base de estos 3 propósitos es que vamos a trabajar 2 procesos principalmente en este taller, que es el proceso de la lectura y la escritura emergente y el pensamiento lógico matemático. Que hay otros procesos que también trabajamos en educación inicial, pero este taller está enfocado en eso.
Entonces tenemos las estrategias pedagógicas. ¿Recuerdas la primera pregunta de entrada? Bueno, aquí están. Trabajamos en aulas, rincones de trabajo, asambleas, talleres y proyectos de aula. Recordemos que los rincones son esos que posibilitan experiencias individuales, pero también colectivas, ¿verdad? ¿De acuerdo a qué? A los intereses de los niños. Los talleres garantizan a las niñas y los niños la posibilidad de crear, de hacer cosas y reflexionar sobre aquello que están haciendo. Las asambleas son esos espacios colectivos que promueven el lenguaje oral, la escucha, el desarrollo social, el aceptar otras opiniones, también controversiar aquello en lo que no estoy de acuerdo, mediado bajo una comunicación asertiva. Y los proyectos de aula que surgen de las preguntas espontáneas e intereses que la maestra ve en los niños y que a partir de ahí ella empieza a promover unas experiencias pedagógicas. Ideas claves para trabajar en casa. ¿Podríamos trabajar algunas de estas estrategias? Claro que sí. En los talleres siempre se obtiene un producto creativo. Podemos trabajar en esas guías de aprendizaje para la familia y para nuestros niños, una preparación a partir de una receta. Esto hace parte de un taller. Hay una intención pedagógica a partir de este ejercicio con esta estrategia. La elaboración de un títere, de una manualidad. Recuerda que el taller siempre va a llevar a realizar un producto con unos pasos y una reflexión del porqué. Tenemos los rincones. Diríamos, no tienen en casa los mismos materiales porque en el aula tenemos rincón matemático, rincón de lectura, rincón de cuentos. Pero ¿qué te parece si organizamos en casa o promovemos, fomentamos un rincón de prendas de vestir? Podríamos trabajar allí juego de roles, podríamos trabajar toda la parte artística, podemos trabajar esa conciencia fonológica que ahora les voy a hablar, vocabulario, podemos trabajar conteos, secuencias, ¿a partir de qué? De ese rincón. Las asambleas, un momento muy especial en el aula, ¿verdad? Donde nos sentábamos con los niños y nos hablaban y nos contaban y todos querían participar, necesitábamos escucharnos también, nos permitía escuchar qué sentían, qué pensaban nuestros niños. ¿Qué tal si promovemos ese espacio así, denominado asamblea, en casa, donde invitemos a los miembros de la familia a que escojan un tema de interés y que escuchen las intervenciones de cada uno, sobre todo de nuestros niños pequeños? Y los proyectos de aula, aunque es una estrategia colectiva, si tengo conectividad con los niños por medio de WhatsApp, puedo escuchar, preguntarles qué les gustaría aprender. A partir de todo eso que recoja, escoger un tema clave y sobre él organizar todos los aprendizajes a desarrollar. Entonces tenemos aquí estos dos procesos, como les decía, para trabajar lectura y escritura emergente y el pensamiento lógico-matemático. En la alfabetización inicial, en lectura y escritura emergente, recordemos que el lenguaje oral es el lenguaje que se da de manera espontánea, que empieza desde que el niño empieza a beber, a tratar de comunicarse con aquellos que lo rodean. Es un lenguaje que se da de acuerdo a las interacciones o al ambiente donde se encuentra el niño, pero que empieza a tener una mayor significación cuando empiezan esas edades de los 4 o 5 años, cuando él empieza a reconocer que aquello que está hablando también lo puede expresar de una manera escrita. Empieza a tener una conciencia fonológica. De todas esas palabras representan unos sonidos a través de unas grafías o letras. Y es cuando empieza, casi siempre a partir de querer escribir su nombre, a reconocer. Y empieza con esas grafías y esos pequeños símbolos que para él significan algo. Y aunque hoy no vamos a trabajar en este taller de esas etapas del código escrito, sí empieza él a desarrollar el principio alfabético, para luego entonces empezar a escribir. Y aquí es fundamental que nosotros como maestros demos las orientaciones al padre, porque esto que está aquí, conciencia fonológica, principio alfabético y escritura, tienen que ser enseñadas, entrenadas, no se dan como el lenguaje oral de manera espontánea. Aquí les dejo unas ideas claves de ese proceso, de ese paso de alfabetización inicial y que es importante seguir desarrollando en estas etapas iniciales, en todo ese vocabulario, en todo ese desarrollo que necesita
nuestros niños. Tenemos un material del programa Todos Aprender que va a llegar a sus escuelas, se llama Aprendamos Todos a Leer, viene dirigido a transición y primer grado y promueve esencialmente la conciencia fonológica y el principio alfabético. Ambos tienen la misma estructura, pero el contenido varía de acuerdo al grado. Y su uso debe estar articulado a esos tres propósitos de los que hablaba inicialmente, pero también a pensar y recrear experiencias de aprendizaje a través de esas estrategias pedagógicas. Es decir, que el texto no es para uso exclusivo de él, sino que debe estar acompañado de esas experiencias reales de aprendizaje para darle un sentido a ese uso del texto. Aquí están las imágenes. También traen el libro de cuentos para ellos, los cuadernillos, traen guía del docente. Cada tutor compartirá los links correspondientes. Y también tenemos el proceso lógico-matemático, que busca? Busca activar procesos de pensar matemáticamente, en plantear problemas y buscar soluciones, establecer conexiones y operaciones mentales. ¿Y cómo se da esto? A través de esos principios de conteo, a través de los patrones, de las relaciones, de las asociaciones, de esas nociones espaciotemporales, arriba, abajo, izquierda, derecha, delante, detrás, que empieza a establecer el niño con el mundo que lo rodea. Esos atributos que se le dan a los objetos de color, de forma, de tamaño, es necesario trabajarlas. Aquí está cómo se activan esos procesos, cuando empieza a establecer relaciones, responder preguntas, los patrones. Y aquí hay algunas sugeridas para trabajar en casa: lectura en voz alta, dramatizaciones, creaciones de historias, bailes, trabalengua, juego de rondas, creación de títeres y manualidades a través de los talleres. ¿Qué tal si elaboramos un árbol genealógico, escribir los nombres de cada uno de los miembros de la familia, narrar anécdotas, mural de palabras, juegos con el alfabetero, rotular los objetos de la casa para ir entendiendo ese código escrito, esa caja o bolsa de vocales, de láminas, tarjetas de objetos, esa bolsa cuentacuento donde va a tener esos objetos que tenemos en la casa a la mano, esas piedras, esas tapas, esas chequitas, esos palitos, que me va a permitir hacer esos principios de conteo y de asociación. Una cesta de números, cuadro con rutinas escritas para los niños, entre otras actividades que sugerimos puedan trabajarse. Para todo esto llegar, ¿dónde? A la guía, que es ese recurso interactivo que me va a permitir acercarme a la familia, ¿sí? Y que me va a permitir a través de él poder ir desarrollando esos aprendizajes necesarios en nuestros niños y niñas. Entonces aquí tenemos la estructura que puede variar de acuerdo a tu escuela, pero que debe tener como básico esos datos generales, esa introducción de qué va a ser, qué voy a aprender. Tiene 5 años, no importa. Es necesario que él sepa qué va a aprender, por qué se tiene que sentar allí, por qué va a ir al patio ese día, el aula va a ser el patio y va a jugar en el patio, va a jugar en el tendedero de ropa y va a publicar sus trabajos. ¿Por qué es importante que lo haga? Debe estar en la guía. ¿Qué voy a aprender? Lo que estoy aprendiendo. Practico entonces lo que aprendí. ¿Cómo sé que aprendí? ¿Qué aprendí? Debe estar la evaluación también ahí en los niños. Tú me dirás, tiene 5 años, tiene 6, tiene 7. Sí es necesario hacerlo. A través de rúbricas pequeñas lo podemos hacer, para que él vaya siendo consciente de su propio proceso de aprendizaje. Y aquí vendría el momento donde vamos a revisar las guías a la luz de todo lo que he compartido, a ver cómo vamos. ¿Será que esas guías necesitan ser un poquito alimentadas? ¿Vamos bien? No había pensado en esta estrategia, puedo incluirla. Entonces, aquí, ¿qué ideas consolidaron, profes, alrededor de estas estrategias y de estos procesos necesarios trabajar en los niños? Lo podemos hacer. Y aquí hay unas plataformas sugeridas donde podemos encontrar mucho material para nuestros niños. Ha sido un placer haber compartido con ustedes y nos vemos en una próxima.